A continuación, Andrei Gómez Suárez, doctor en Relaciones Internacionales, docente del Instituto Alberto Merani y cofundador de Rodemos el Diálogo, se dirige a ustedes con retos para la construcción y consolidación de una paz completa en Colombia. Andrei Gómez Suárez, bienvenido de nuevo a la Universidad del Quindío. Bueno, muy buenos días. Después de este último presentación es realmente muy difícil empezar a conversar con ustedes. A mí me conmueve profundamente ver y escuchar los impactos de esta guerra degradada que hemos vivido en Colombia. Y me quedan tres mensajes muy profundos de estas últimas dos intervenciones que hemos escuchado. Primero, que no hay perpetradores buenos y malos, hay perpetradores. Y creo que eso es algo que en este país, aquellos que no hemos sido víctimas directas de la guerra, deberíamos recordar profundamente. Segundo, que la búsqueda de la verdad después de un conflicto armado es una búsqueda incesante, absolutamente necesaria para poder tramitar el pasado. Y por último, me dejó sin palabras la capacidad de perdón ilimitada que muestran las víctimas y que muchos de estos colombianos que no hemos sido víctimas directas del conflicto armado somos incapaces de sentir y de vivir. Creo que por eso me llena de esperanza el momento que está viviendo Colombia y salgo mucho más renovado para derrotar una actitud pesimista que se ha instalado en los colombianos gracias al oportunismo de unos sectores políticos que ven en el pesimismo la posibilidad de perpetuarse en el poder y de evitar el esclarecimiento de la verdad en Colombia. En el marco de eso, yo quisiera hacer esta presentación que me han pedido, que quizás va a sonar un poco distinto en algunas cosas a lo que hemos estado escuchando antes y a lo que han escuchado ayer. Yo soy un convencido, como bien lo mencionaba Teresita y Lola, de la gran oportunidad que está viviendo este país. Y lo que quiero hacer es hacer una reflexión desde la sociedad. Yo, como un colombiano del común, como un profesor de colegio, de universidad, para que ustedes, aquellos que no son víctimas, aquellos que son víctimas, pero que todos al final de cuentas somos parte de esta sociedad civil, podamos pensar en cómo podemos contribuir a la construcción de una paz completa en Colombia. Y para hacer eso, permítanme empezar con la frase de arriba, que es una frase en la cual Jonathan Haidt hace una invitación a las personas a reflexionar cuál es el cambio profundo que tenemos que vivir. La frase dice: si realmente quieres abrir la mente, primero tienes que abrir tu corazón. Y este es un elemento absolutamente fundamental y lo quisiera dejar como inicio para la conferencia que les voy a dar en este momento, y es que el 99% de nuestros procesos mentales son inconscientes, autónomos e intuitivos. Y solamente el 1% de nuestros procesos mentales es racional. Es decir, que solamente somos conscientes del 1% de lo que pasa en nuestra cabeza. Por eso, si uno cambia el corazón, uno puede cambiar la racionalidad, porque muchas veces la racionalidad termina justificando las emociones que sentimos. Yo no sé cómo voy a hacer para poder mover estas diapositivas,
porque ayúdame a cuadrar eso, mil gracias. Con eso en mente, entonces quisiera contarles cuál va a ser la estructura de esta presentación que voy a tratar de hacer muy rápido. Discúlpenme por ser esquemático, pero la idea sería también que en las preguntas y respuestas pudiéramos aclarar algunas cosas. Como se dan cuenta, voy a pasar por 8 momentos distintos. Primero quisiera decirles en qué contexto estamos en Colombia después del triunfo del no. Después quisiera referirme a cuál es la matriz moral que tenemos los seres humanos y por qué todos los seres humanos creemos que estamos en lo correcto y creemos que los otros no están en lo correcto usualmente. Tercero, quiero hablar de la manipulación moral emocional que ha resultado en Colombia precisamente después del triunfo del no y que permitió su triunfo, para después entrar a 3 cosas que me parecen absolutamente fundamentales del momento que está viviendo el país. Primero, entender cómo va a grosso modo la implementación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Segundo, hablar muy sucintamente de la negociación entre el gobierno y el ELN. Y tercero, hablar de esto que yo lo he puesto como una pregunta, y es que si estamos a puertas del fin del conflicto armado, pero la continuación de una guerra sucia en Colombia. Creo que eso nos permitirá entonces plantear después si en este momento seguimos viviendo bajo una manipulación moral emocional, para cerrar entonces con unas reflexiones finales de cómo podríamos quizás contribuir o cuál es la propuesta que yo quiero hacerles a ustedes que reflexionemos para contribuir a la construcción de una paz completa en Colombia. Vamos a ver. El triunfo del no. El triunfo del no en Colombia, y quisiera explicárselo a ustedes desde una perspectiva emocional. Esto se basa, algunos de ustedes estuvieron ayer en el lanzamiento del libro que hice, pero aquí quiero contarles básicamente a ustedes de qué se trata el triunfo del no y por qué es importante entenderlo. Baja, por favor. El triunfo del no se dio gracias a unos dispositivos retóricos que se instalaron en los colombianos. Esos dispositivos retóricos se instalaron gracias a una repetición constante de parte de unos sectores políticos en Colombia, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y se instalaron en nuestras conversaciones cotidianas. Uno hablaba con un profesor, uno hablaba con un taxista, uno hablaba con una persona, con una señora que vendía dulces en la tienda de la esquina y le preguntaba: señora, ¿usted qué opina del proceso de paz? Y la señora de pronto le respondía: yo no creo en eso porque le van a entregar el país al castrochavismo. Y con eso uno se quedaba como: pero señora, ¿usted me está diciendo que Santos es un comunista? Sí, es un comunista. Segundo, después uno decía: pero no, mire, lo que pasa es que allá se está negociando para que las FARC dejen las armas y para hacer unas reformas estructurales. Mentiras. Allá lo que nosotros queremos paz, pero queremos una paz sin impunidad. Nosotros allá lo que se está entregando es la justicia del país para que estos señores no paguen cárcel. Y uno decía: pero no, señora, no se trata de eso. Se trata de que todos los responsables de crímenes internacionales contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Mentiras. Se está acabando la institución de la justicia. Y eso llevaba a otra cosa. Y es que muchas de estas personas le decían a uno: no, es que Santos lo que está haciendo es entregarle el país a las FARC. Ya en este momento no tenemos un país donde las guerrillas estaban en unas zonas ubicadas como un puntico rojo en ese mapa que ustedes ven en esa diapositiva, sino que ahora las FARC controlan todo el país. Y esto lo promovían en todos los twitters y se retuiteaba y la gente en las calles se lo decía a uno. Pero adicionalmente a eso, no era suficiente simplemente reproducir estos dispositivos retóricos, sino que había que instalar en la gente la palabra no. Y la forma de hacerlo fue empezar a convocar a marchas diciendo: no más Santos, no más desgobierno. Vamos a hacer una marcha utilizando la estrategia que se había utilizado para hacer una marcha en contra de las FARC en el 2008, que era no más. Y esto hizo que mucha gente empezara a salir a marchar y a fidelizarse con las posturas con estas posturas políticas que veían como negativa la negociación en La Habana.
Y eso llevó además a la idea de que había que hacer una resistencia civil y que había que recoger firmas a lo largo y ancho de Colombia, y que recoger esas firmas iba a permitir hacerle una revocatoria del mandato al presidente Juan Manuel Santos, porque ese era el que le estaba entregando el país a las FARC. Y se recogieron 1.200.000 firmas en menos de 4 meses. Y esas firmas se entregaron el día que empezó finalmente la campaña del plebiscito, que duró mes y medio. Y en medio del inicio de esa campaña del plebiscito, que era la última parte, la recta final, salió incluso el último dispositivo retórico, que fue el que mostró realmente la astucia y al mismo tiempo la perversidad de este sector político colombiano. La idea era que en La Habana se había negociado la ideología de género, y que gracias a la ideología de género la gran mayoría de nuestros hijos de aquí en adelante se iban a convertir en gays, porque en los colegios se iba a dictar la cátedra de la ideología de género y estaba en peligro la estructura de la familia en Colombia, que es la base de nuestra sociedad. Y con esos dispositivos retóricos que fueron comprados por amplios sectores de la sociedad colombiana, lo que ocurrió fue que el 2 de octubre la mayoría votaron que no. Pero ¿por qué logró? ¿Cómo lograron hacer esto? Mi propuesta, esta es un concepto teórico que yo creé en mi libro en el cual estudié el genocidio de la Unión Patriótica. Lo que yo propongo es que a lo largo de esta campaña se polarizó una economía política de disposiciones afectivas. ¿Eso qué quiere decir? Que Uribe fue absolutamente efectivo en circular a través de estos dispositivos retóricos su rabia. Entonces la rabia que sentía Uribe y sus líderes políticos era sentida por un amplio sector de colombianos, la misma rabia. Pero al mismo tiempo lo que hizo fue impedir que muchos colombianos pudieran sentir la misma confianza que le querían transmitir las FARC o el gobierno a los colombianos cuando les decían: aquí en La Habana estamos haciendo una negociación con dignidad, aquí estamos haciendo una negociación que tiene en cuenta los derechos de las víctimas, aquí estamos haciendo una negociación en el cual va a haber reconocimiento de responsabilidades por parte de las FARC y por parte del gobierno. Pero la gente realmente era incapaz de construir ese puente, y en vez de construir confianza frente a la negociación, lo que sentían era miedo, todo lo contrario de lo que le querían compartir las partes. Y además logró una dosis de indiferencia impresionante, porque muchas de las organizaciones de víctimas que fueron a La Habana, que compartieron sus testimonios en La Habana, salían y decían: nosotros estamos dispuestos a perdonar, nosotros queremos perdonar, nosotros queremos otro momento. Pero estas personas que habían comprado el discurso uribista completamente ignoraban esto. Decían: las víctimas no pueden ser pisoteadas, las víctimas no pueden ser ignoradas, y eso es lo que está haciendo la negociación. Es decir, no se construía un canal de comunicación entre estos sectores que sí promovían el perdón, que sí promovían un nuevo comienzo, y amplios sectores de la sociedad colombiana. Y por último, lo más grave de todo fue que con la idea de paz sin impunidad se generó una incapacidad de sentir el dolor de la responsabilidad que tenían agentes del Estado en la continuación de la guerra en Colombia. Entonces la gente que alguna vez había estado indignada por los falsos positivos, que alguna vez había estado indignada por las graves violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza del Estado, terminaba olvidando ese sentimiento y se indignaban ahora con las FARC, con la comunidad internacional, que estaban haciendo una apuesta de construcción de paz. Es decir, se reescribía la historia de una u otra forma. Ahora bien, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar? Lo que les quiero mostrar es que a través de esa circulación de emociones, a través de estos dispositivos retóricos, lo que terminó ocurriendo gracias a la polarización de la economía política, de las disposiciones afectivas, es que se creó un marco de referencia emocional adverso al proceso de paz. Ese marco de referencia emocional adverso al proceso de paz está marcado por estas 4 emociones que ven aquí a mano derecha. Es decir, el miedo, la rabia, la decepción y la indignación. Y por eso, cuando ustedes hablaban con una persona que ya había apropiado este marco de referencia emocional, no había una sola razón para que esa persona
pudiera cambiar esa rabia. La única forma de que estas personas pudieran cambiar su marco de referencia emocional era primero permitirles que expresaran su rabia, su miedo y conectarse desde la profundidad de nuestras emociones con esa rabia y con ese miedo para empezar a desmontar los argumentos lógicos y racionales que habían construido para legitimar esa emoción. Y en eso fracasó el gobierno, en eso fracasó los comités del sí, en eso fracasamos los académicos, en eso fracasó todas las personas que creíamos que teníamos la superioridad moral para que ganara el sí en el plebiscito. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente siente, a pesar de que supo en algún momento que lo que había detrás de los argumentos de los del no eran mentiras? ¿Por qué a pesar de eso la gente seguía reproduciendo ese tipo de cosas? Y aquí yo quiero saltar a una investigación que hace el profesor Jonathan Haidt a partir de los estudios de la psicología moral, y dice lo siguiente: mire, nosotros a lo largo de la evolución, desde hace 450 millones de años, hemos evolucionado, y cuando apareció el lenguaje, o sea, hace 50 millones de años, nuestra evolución tomó un nuevo rumbo. Y lo que les quiero mostrar aquí es básicamente cuál es la evolución que hemos tenido y cuál es la matriz moral que nos ha permitido construir esa evolución. Entonces dice, primero, 450 millones de años fuimos fundamentalmente emociones, fundamentalmente intuición. Por eso él dice, y venimos de los monos. Por eso él dice, el 90% de lo que somos los seres humanos es chimpancés. Pero cuando apareció el lenguaje, empezamos a desarrollar una capacidad de articularnos en grandes comunidades. Pasamos de grupos de 50 individuos a grupos de millones de personas, como son hoy los países. Eso quiere decir que el 10% de lo que somos los seres humanos es de abejas. Por eso muchas veces cuando algunos de nosotros salimos a marchar, como quizás algunos salieron aquí a marchar en contra de la colosa, nos convertimos en parte de un gran organismo inmenso del cual nosotros solo somos un pedacito. ¿Y qué es lo que dice él? Que en este desarrollo, para poder sobrevivir como especie, nosotros tenemos 6 elementos que componen aquello que nos permite sentirnos parte de un grupo o diferentes de otro grupo. Es decir, nos permite unirnos colectivamente, pero al mismo tiempo diferenciarnos de los otros. ¿Cuáles son esas 6 cosas? El cuidado y el daño, por otro lado la libertad, la opresión, por otro lado la justicia, el engaño, por otro lado la lealtad, la traición, después la autoridad, la subversión y por último la santidad y la degradación. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Y se los voy a poner en términos muy gráficos. Que una de las razones por las cuales los del sí y los del no se entendían, o por unas razones por las cuales las FARC y Uribe no se entienden, es porque lo que es el cuidado para uno es completamente distinta para el otro. Y aquello que parece bueno para el uno es malo para el otro. El ejemplo claro y sencillo que les quiero poner acá es en términos de autoridad. La autoridad para un grupo como las FARC es Timochenko, y el Estado siempre fue visto como un Estado que no era legítimo en términos de autoridad. Para Uribe, la autoridad es él, y el Estado sí era legítimo. Y entonces, a partir de estas matrices morales, de esta matriz moral, nosotros los seres humanos identificamos cosas que consideramos buenas y malas, y así legitimamos la toma de decisiones, y eso afecta, y eso es afectado por nuestras emociones. Y quiero ponerles la manipulación moral emocional en un cuadrito. ¿Me ayudas a subirla, porfa? En el siguiente cuadro, no, para el otro lado, que creo que sintetiza lo que les he querido decir. Entonces, la manipulación moral que tuvimos durante el plebiscito es la siguiente: dispositivos retóricos por un lado, que crean un marco de referencia emocional adverso al proceso de paz y que nos polarizan moralmente. Y entonces lo que lograron hacer, la idea del castrochavismo, lo que le dijo a la gente fue: esto es malo, ese proceso de paz es malo porque nos están oprimiendo.
Ese proceso de paz es malo porque allá nos están engañando, allá no va a haber justicia. Ese proceso de paz es malo porque allá nos están traicionando. Santos le está entregando el país a los terroristas. Ese proceso de paz es malo porque Santos nos está haciendo daño y por eso debemos quitarlo de en medio. Ese proceso de paz es malo y por eso debemos nosotros rebelarnos y subvertir ese orden ilegítimo porque han destruido las instituciones del país. Y ese proceso de paz es malo porque está degradando lo más sagrado que tenemos, que es nuestra familia. Así ocurrió lo que yo he llamado la manipulación moral emocional en el marco del plebiscito, y si no entendemos que eso quizás todavía está hoy instalado en los colombianos, va a ser muy difícil que podamos nosotros contribuir a que este proceso de transición de la guerra a la paz se mantenga en Colombia en los próximos años. Déjenme y muy rápidamente les muestro por qué creo que esto es negativo y qué es lo que está ocultando. Y lo que está ocultando son cosas fundamentales. ¿Puedes bajar, porfa? Gracias. Lo que está ocultando son cosas fundamentales. Está ocultando un avance muy importante que ha ocurrido en clave de la implementación de los acuerdos, por ejemplo. Y aquí yo en esta diapositiva lo único que quería mostrarles es un resumen, una genealogía muy rápida, donde he excluido muchísimas cosas, pero que la gran mayoría de colombianos, incluso haciendo este resumen, hoy en día no reconocerían todo eso que ha pasado. Entonces, lo primero es que se creó como parte del punto 6 de los acuerdos una comisión de implementación y seguimiento a los acuerdos de paz. De eso, hoy en día son partes dos expresidentes que son Pepe Mujica y Felipe González, y esta comisión es la que ha estado transformando ese acuerdo de paz, que es un papel de 310 páginas, en leyes de la República que tienen que ser presentados como proyectos de ley al Congreso o que tienen que ser tramitados por el presidente de la República como decretos ley. Es una parte fundamental de la implementación de los acuerdos con las FARC. Segundo, se creó un partido que se llama Voces de Paz. Este partido, Voces de Paz, no es el partido de las FARC, pero es un partido que representa el buscar que se implementen los acuerdos tal como fueron acordados, porque ese fue un compromiso que asumió el Estado y las FARC ante la comunidad internacional. Y esto demuestra que la apertura democrática en Colombia está en marcha en este momento. Un partido que representa y que protege la implementación de los acuerdos es muy valioso. Tercero, gracias a este trabajo legislativo, en Colombia ya se pasó la ley de amnistía, ya fue aprobada, pero además es una ley de amnistía que es mucho más compleja porque tiene que ver también con indultos y con tratamientos especiales. Y aquí hay una discusión muy profunda porque lo que se acordó en La Habana fue que esta ley tenía que beneficiar tanto a agentes del Estado como a guerrilleros que participaron en crímenes en el marco del conflicto armado, pero que sean crímenes no amnistiables, porque si son crímenes internacionales, estas personas no se pueden beneficiar de la ley de amnistía. Y esta ley de amnistía ya está en marcha, ha tenido algunos problemas en la implementación, para eso tocó sacar un decreto que fue el decreto 277, pero está en este momento marchando y en camino. Se creó además una misión electoral especial. Esta misión electoral especial se instaló en enero y hace 4 días en Cartagena presentó un informe para la reforma al sistema político colombiano, para abrir el sistema político colombiano, para que los que puedan participar en la política no sean solo las empresas electorales, sino que realmente pueda haber una participación más pluralista. Ese informe está en discusión todavía y después tendrá que pasarse al Congreso de la República para que se promulgue como ley. Además de eso, se lanzó el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que lo que busca es descriminalizar el cultivo de drogas, que lo que busca es además construir infraestructura y darle oportunidades a los campesinos que terminaron cultivando coca para que puedan insertarse en economías legales que permitan que, digamos, las regiones florezcan con mayores ingresos legales y no a través de los dineros que están manchados de sangre por toda esta economía ilegal del narcotráfico. Pero además, e impresionantemente, y muchos de los colombianos pareciera que ignoraron esto, ocurrió la última marcha de las FARC.
Esta última marcha implicó que 7.000 guerrilleros que antes estaban levantados en contra del Estado, que antes peleaban en contra del Estado, se movieran y estrecharan sus manos con los soldados del Ejército de Colombia para llegar a zonas veredales de transición y normalización. Y en esas zonas veredales de transición y normalización han empezado ya su proceso de dejación de armas. Hasta el momento se han entregado más de 270 armas y se espera, según el compromiso que salió el domingo pasado, que para mayo de este año las FARC ya no tengan armas en su poder y que se puedan dedicar a hacer política, porque ellos sí creen que la apuesta para transformar el país es una apuesta política. Y para que esto se pueda hacer realidad, pues el gobierno creó el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, y este es un tema que está en marcha, que tiene sus, diferentes miembros del Ministerio de Defensa, el presidente de la República en cabeza de esto, y que tiene que dar resultados prontos, como veremos en la próxima diapositiva. Y por último, pues fue aprobada la Jurisdicción Especial para la Paz ayer en conciliación en Cámara de Representantes. Paralelo en eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que el proceso, el conflicto armado entre el gobierno y las FARC ha llegado a su fin. Tenemos ahora un acuerdo de paz que se está implementando, pero nos queda un grupo insurgente que sigue en conflicto con el Estado colombiano, que sigue atacando al Estado colombiano y que el Estado colombiano con su fuerza pública sigue atacándolos a ellos. Ese último conflicto es lo que nos tiene ahora en una negociación política con el ELN. Entonces quiero contarles muy rápidamente cómo va esa negociación con el ELN. Baja, por favor. Esta es una genealogía de lo que ha pasado los últimos 3 años y cómo llegamos a una mesa de negociación con el ELN, y que paradójicamente pareciera hoy que lo ignoran casi todos los medios de comunicación. Uno ve muy pocas entrevistas, uno ve muy pocos especiales sobre la negociación con el ELN, uno le pregunta a la gente en las calles y las personas en las calles realmente no saben qué está pasando. Pero en los últimos 3 años se inició una fase de negociación secreta en el Ecuador. Esto fue el 27 de enero del 2014. El 31 de marzo del año 2016, es decir, hoy más o menos hace un año, se cerró esa fase secreta de negociaciones y se llegó a un acuerdo que tiene 6 puntos fundamentales. Un acuerdo para negociar el fin del conflicto armado entre el gobierno y el ELN. ¿Cuáles son esos 6 puntos fundamentales? Primero, la participación de la sociedad civil. Segundo, tiene que ver con la democracia para la paz. Tercero, tiene que ver con cuáles son las transformaciones para esa democracia para la paz. Cuarto, tiene que ver con el tema de las víctimas, al igual que estuvo en la negociación con las FARC. Y por último, el fin del conflicto armado. Esos son los 5 puntos, y el 6º punto pues es la implementación de estos acuerdos. Se suponía que esa negociación empezaba en octubre del año pasado, pero como estaban negociando en medio del conflicto armado y el ELN seguía secuestrando y el ejército seguía bombardeando, no pudieron ponerse de acuerdo y se dio un retraso hasta que finalmente ambas partes cedieron. El gobierno cedió permitiendo la salida de algunos miembros del ELN de las cárceles, y el ELN liberó a Odín Sánchez. Y gracias a eso, la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN empezó en Quito el 2 de febrero de este año. Y empezó con una decisión muy importante, y es lo que se está negociando en el momento a pesar de todas las dificultades. Por un lado, ¿cuál va a ser el mecanismo de participación de la sociedad civil? Es decir, queremos hacer un mecanismo de participación donde sean los colombianos los que hagan propuestas para decir cuáles son las transformaciones que se necesitan para la paz. Y por otro lado, el punto 5F, que es cómo llegamos a un acuerdo humanitario para desescalar el conflicto armado entre el gobierno y el ELN y evitar que hayan atentados terroristas como el de la Macarena en Bogotá, que ocurrió en febrero del año pasado, y actos, ofensivos de la fuerza pública en regiones como Arauca, o incluso pensar en qué se puede hacer con los prisioneros políticos del ELN que están en condiciones muy complejas en las cárceles de Colombia. Eso es lo que están discutiendo el ELN y el gobierno en este momento. ¿Quiénes están tratando de acompañar esto? Están 5 países, entre ellos está Cuba, Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, pero además
y esto no lo vi en ningún medio de comunicación, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica creó una comisión de obispos que estuvo visitando la mesa de Quito, porque como ustedes bien saben, el ELN tiene una ideología que también tiene una gran influencia de la teología de la liberación, y por eso el papel de la Iglesia Católica va a ser un papel fundamental, y se espera que con la visita del Papa Francisco a Colombia se dé un paso fundamental para afianzar este proceso de paz entre el gobierno y el ELN, que permitiría llegar a una idea de una paz completa, y por eso la pongo entre comillas. Siguiente, porfa. Ahora bien, esto está pasando con un telón de fondo que es terrible. Dos guerrillas, una ya negoció un acuerdo de paz para dejar las armas, la otra lo está negociando, pero en el trasfondo, ¿qué tenemos? Baja, por favor. Tenemos, según el informe de las Naciones Unidas, esto lo dijo Todd Holland hace 2 semanas, que en el año 2016 la situación de defensores de derechos humanos siguió siendo motivo de preocupación. Hasta el 31 de diciembre la oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas, 72 violaciones a los derechos y privacidad de la propiedad, 3 desapariciones forzadas y un caso de violencia sexual. Eso está pasando en medio de una negociación con el ELN y de la implementación de los acuerdos con las FARC. Y quizás lo otro que es absolutamente preocupante, y lo muestro en la otra foto que tienen aquí a mano derecha, es que desde el 1 de diciembre del año pasado hasta el día de hoy han asesinado a 28 líderes sociales que han apoyado la implementación de los acuerdos con las FARC. Esto nos pone en una encrucijada impresionante, porque se está desactivando el conflicto armado, pero a pesar de que ese conflicto armado se desactive, hay una violencia que está instalada en las regiones, y que uno dice, ¿por qué está instalada? ¿En qué contribuyó el triunfo del no a que esto se instale? Lo dejo ahí como una pregunta, y quisiera quizás pasar a la siguiente parte. Baja, por favor. Y es mostrarles que a pesar de este drama humanitario que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, yo siento que si pensamos si la manipulación emocional está instalada todavía en Colombia, pues yo quisiera simplemente que ustedes saquen sus conclusiones. Yo les digo que tenemos un marco de referencia emocional que creo que quedó instalado desde el triunfo del no. Eso viene con una polarización moral, pero la pregunta es hoy, ¿cuáles son los dispositivos retóricos que están utilizando los actores políticos para mover a la ciudadanía para la marcha del 1 de abril? Que no es una marcha para decir estamos en contra de los asesinatos de líderes sociales, estamos preocupados por los retos de la reconciliación, sino que es una marcha para decir en contra de Santos, en contra de lo que se ha hecho en este gobierno. Y creo que la descripción que hace la senadora Paola Holguín es muy diciente. Simplemente se las leo, ustedes sacan sus conclusiones a ver si ha ido cambiando o no este marco de referencia, estos dispositivos retóricos. La senadora Paola Holguín informa a los colombianos todos los detalles concernientes a la marcha del 1 de abril contra la inaceptable entrega de la patria al comunismo castrochavista, representado por el cartel FARC Santos, y también por el retorno de la democracia a la nación. Eso es lo que está en boca de muchos colombianos, eso es lo que se mueve en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos hacer en medio de ese escenario para construir una paz completa? Baja, por favor. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar y empezar a abrir los horizontes de nuevas pedagogías. Yo quisiera hacer una invitación para que en los espacios de educación formal y no formal nosotros empezáramos a pensar cómo ayudamos a que los colombianos tramiten sus emociones, y tramiten sus emociones para convertirse en actores constructores de paz. Creo que eso pasa por revisar la literatura de la pedagogía crítica contemplativa. Es decir, aquellos que, no sé si ustedes sabían, pero autores que hoy en día están estudiando el budismo y la conexión del budismo con los textos de Freire para entender cómo es que vamos a hacer una pedagogía que va más allá de la pedagogía del oprimido, pero que nos ayuda a entender cómo ser más ecuánimes en el manejo de nuestras emociones. Pero además creo que nos va a tocar revisar también la pedagogía crítica de la paz. Esto pasa por entender que tenemos que conectar historias locales
de no violencia con historias nacionales. No sacamos nada quedándonos solamente en lo local. Estos son proyectos nacionales, macro, que tienen que unir a una sociedad profundamente fraccionada y dividida por la guerra. Y eso, digamos que yo quisiera dejarles este cuadrito ahí para que lo vean, porque creo que eso pasa por... Cuando revisamos eso, podemos proponer un marco de referencia emocional favorable a la reconciliación. Y ese es el gran reto que tenemos como sociedad. Yo creo que si nosotros pensamos en cómo el proceso de paz nos permite cuidarnos mejor como colombianos, si nosotros pensamos que estamos en un momento donde lo que se acordó en La Habana permite realmente que haya una dosis de justicia distinta, donde vamos a superar el 97% de impunidad que hay hoy en el sistema jurídico colombiano, porque las personas van a ir a declarar para recibir unas penas alternativas en contraprestación de que ayuden a la reparación de las víctimas, eso nos va a permitir realmente reconstruir nuestro tejido social. Yo creo que estamos en un momento para repensar la autoridad. No toda autoridad es mala. Creo que si nosotros pensamos que este proceso de paz nos permite recuperar los tejidos sociales en los territorios, lo que estamos haciendo realmente es recuperar el orden, es recuperar un montón de cosas que hasta hace muchos años no estaban permitidas en Colombia. Yo no podía, por ejemplo, viajar a los llanos del Yarí, uno no podía ir a muchas zonas de Colombia que estaban vetadas para muchas personas porque simplemente había autoridades que no reconocían a los otros. Es decir, yo creo que este marco de referencia emocional pasa por promover 4 emociones: la solidaridad, la honestidad, la generosidad y el respeto. Y creo que lo importante de eso no es polarizarlas. Creo que lo importante es que nosotros tendremos que alimentar la ecuanimidad, la templanza y la calma. Esos son elementos fundamentales que necesita una sociedad transicional como la colombiana, y creo que ese va a ser el gran reto que vamos a tener por delante. Y los dejo con esta última frase para cerrar. Baja un poco, sube eso, porfa. Y es la forma con la que cierro mi libro, y simplemente lo dejo para su reflexión. El gran paso para sanar las heridas de una violencia que se ha reciclado a lo largo de 200 años entre colombianos será nutrir una economía política de disposiciones afectivas en la que circulen emociones que nos permitan construir una sociedad basada en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. No podemos seguir pensando que la diversidad nos debilita, no podemos seguir pensando que el otro es una amenaza. Nos llegó la hora de reconocer la legitimidad del otro y en la legitimidad del otro construir un país en paz. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Gracias.